El presidente Daniel Noboa se refirió a las acciones de la Fiscalía en la investigación del caso Metástasis, un golpe al que Noboa considera determinante para su gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Además hizo 2 peticiones a la ciudadanía. Luisa María Heredia informa de qué se trata. El presidente Daniel Noboa se dirigió a los ciudadanos para realizar 2 pedidos concretos. El primero: no se olviden de esta semana, porque esta semana será una de las más determinantes de este gobierno, yo creo que de los próximos 10 años, ya que ha sido una de las semanas más duras desde que hemos vuelto a la democracia. Hemos atacado la delincuencia. Hoy Ecuador Rincón de Corrupción va a mandar el primer mensaje al presidente Daniel Noboa, pero antes queremos hacer una corrección a su comunicado. Usted dice, hemos atacado la delincuencia. Yo creo que usted está saludando con sombrero ajeno. Yo creo que usted está usando el nombre y el trabajo de otras personas para su gobierno. La mayoría de los ecuatorianos sabemos que ese trabajo lo hizo la fiscal general Diana Salazar y su equipo. Ellos se jugaron su vida. Ellos pusieron en riesgo su vida con tal de desenmascarar a esta banda de cuellos blancos. ¿O acaso usted sabía del plan Metástasis? ¿Acaso usted apoyó y respaldó a la fiscal general por ese mega operativo que iba a hacer? ¿Y por qué usted se tardó casi 3 días para salir a hablar de ese mega operativo? ¿O acaso es cierto, como dicen ciertas personas, que usted estaba esperando la reacción de la mayoría de los ecuatorianos, de los medios de comunicación, de los grupos políticos, y para ver a quién apoyaban? ¿Si apoyaban a Diana Salazar o estaban al lado del prófugo? Y después de eso, para que usted salga a dar un comunicado sobre el caso Metástasis, y lo peor es que casi hasta se olvida de mencionar el nombre de la fiscal general. La mayoría de los ecuatorianos sabemos que usted es un corto de palabras, que a usted no le gusta hablar, pero qué tan difícil es entender cuáles son los buenos y cuáles son los malos. ¿Cuáles están luchando por la democracia, por la libertad, por la justicia? ¿Y cuáles están en contra? Señor Daniel Noboa, escuche el mensaje de esta niña. El 90% de los ecuatorianos vive en la realidad que menciona esta niña. A pesar de su corta edad, ella cree que el Estado debe dar seguridad al pueblo, sin importar el país que sea. En cualquier país del mundo, son las autoridades del Estado que tienen que proteger al pueblo. Vivir con miedo no es vivir. Y hoy tengo miedo. Mis padres me han enseñado a cuidarme, a no hablar con desconocidos, a no salir sola si está oscureciendo. Pero esto ya no es suficiente. Ya no es necesario que oscurezca. Hoy nos roban a plena luz del día. Si vamos a la tienda, si vamos de la mano de nuestros padres, incluso si estamos jugando, nos violentan dentro de las escuelas y aún estando dentro de nuestros hogares. ¡No es posible! No hay hora, persona ni lugar en el que me sienta segura. Tengo 10 años. Quiero jugar, correr, bailar, cantar, estudiar, divertirme, tener mi propia familia, trabajar. Tengo tantos sueños y metas por cumplir. No quiero ser otra más desaparecida, otra más por la que marchen, otro nombre más en las paredes. Presidente, legisladores, señores fiscales, tienen que cambiar esa manera tan a la ligera y con tan poca importancia con la que tratan los feminicidios. Soy una niña de 10 años que está alzando la voz. Las mujeres pedimos a gritos que se nos escuchen. No queremos que volver a casa sea un privilegio. Nos queremos vivas. Y si el día de mañana tengo que ser yo, señores, asegúrense de que yo sea la última. Gracias. ¿Acaso usted no puede diferenciar entre el bien y el mal? ¿Acaso usted no puede diferenciar quiénes son los narcos, los corruptos, los delincuentes, los criminales? ¿Acaso usted es ciego, sordo y mudo? ¿Acaso usted no entiende la realidad que viven la mayoría de los ecuatorianos? Y por eso Ecuador Unido contra la Corrupción va a hacer estas preguntas. ¿Por qué usted se tardó 3 días para salir a hablar del caso donde cayeron la banda de los cuellos blancos?
jueces, fiscales, abogados, policías. Este operativo es uno jamás antes visto en la historia del Ecuador. Y usted, señor presidente, calladito como que nada pasó. ¿Por qué usted entregó todas las comisiones a estos grupos, a esta banda de la Revolución Ciudadana, a esta banda de delincuentes? ¿Acaso usted pactó con estos revolucionarios para entregar todas las presidencias de estas comisiones de la Asamblea a esta banda de delincuentes? ¿Por qué los asambleístas de su bancada votaron a favor para que siga el juicio de la fiscal general, de la mujer que pone en riesgo la vida de ella y de su equipo con tal de encarcelar a esta banda de cuellos blancos, a esta banda de criminales? ¿Por qué usted envió a la vicepresidenta de la República a Israel? ¿Quién le dijo a usted, quién le ordenó para que envíen a una vicepresidenta como embajadora a Israel? Yo le pregunto a usted, señor Daniel Noboa, ¿cuántos países de Sudamérica o de América o de otros países han mandado a los vicepresidentes como embajadores a Israel? ¿Acaso no tenemos un embajador allá en Israel? ¿Acaso no hay personas que trabajan en el cónsul de Israel? Señor Daniel Noboa, la mayoría de los ecuatorianos creímos que el principal problema en el Ecuador ahora mismo es la seguridad, la delincuencia, la criminalidad. Y para terminar con ellos o disminuir con ellos, ustedes como autoridades del Estado deben unirse entre todos. Ustedes deben alzar la voz. Es el presidente de la República y la vicepresidenta. Son las personas que tienen el cargo más alto en el Estado ecuatoriano. Y cuando ya el país entre en paz, en tranquilidad, no haya secuestros, no haya sicarios, entonces estamos de acuerdo. A lo mejor que usted puede enviar a cualquier otro país a la vicepresidenta. Pero el problema está cuando usted firmaba las órdenes ejecutivas para enviar a la vicepresidenta a Israel. Sus asesores o usted mismo pactaba con estos revolucionarios, socialistas, comunistas, ladrones, delincuentes, para repartir y dar las presidencias de cada comisión de la Asamblea a estos revolucionarios. Le pregunto al presidente de la República, ¿acaso la vicepresidenta era un estorbo para usted? ¿Acaso la vicepresidenta era una camuflada, una revolucionaria, una corrupta, una delincuente que usted quería deshacerse de ella? ¿O es acaso que usted está haciendo lo mismo que hizo el loco del ático cuando envió a Europa a Lenín Moreno, señor Daniel Noboa? ¿Acaso usted va a hacer las cosas como hizo Guillermo Lasso, nombrando a puros ministros, asesores, ineptos, corruptos, que no saben ni dónde están parados? Porque he visto muchas entrevistas de estos ministros que siempre repiten como una lora lo que usted dice tal vez. Y además usted siquiera ni nombra a los principales ministros. ¿Acaso usted no estaba preparado para ser presidente de la República? Y si usted no estaba preparado para ser presidente de la República, ¿por qué tiene que ser candidato? ¿Por qué tiene que querer ser presidente de la República cuando no sabe ni dónde está parado? Señor Daniel Noboa, ¿en dónde está su plan de seguridad? ¿En dónde está su plan feliz que tanto hablan? Pero la mayoría de los ecuatorianos vemos que cada día el país está peor que antes. Han asesinado a niños inocentes. Han asesinado a familias inocentes. Y usted, como siempre, callado, sordo, mudo. Duele este Ecuador, porque no hay ilusión de que cambie. Ya cambió el gobierno y no ha pasado nada. Nada. Al revés, se pone peor. Ya matan a niños, secuestran a los que quieren vender a sus carros. Ecuador hoy duele. Y yo no albergo esperanza porque uno se ilusiona cada vez que hay un cambio de gobierno. Pero yo sé que hay muy poco tiempo de Daniel Noboa y todavía no pierdo la esperanza en él. Pero yo creo que él tiene que sacudirse porque la clase gobernante no quiere cooperar. Ellos quieren tumbar a la fiscal y quieren impunidad y quieren lo que sea. Pero él manda más. El presidente ya tiene que por lo menos ordenar operativos de seguridad a su clase militar y decirle vayan y me traen responsables ya.
Creo que sí, toda la inteligencia del Ecuador sí sabe quiénes son, dónde están. ¿Por qué no van? Han secuestrado a la persona que trabaja en el cónsul del Reino Unido en Guayaquil. ¿Y cuál es su respuesta? ¿Cuál es el mega operativo que usted está haciendo, señor Daniel Noboa? ¿Cuándo va a implementar el plan Félix? ¿Por qué tiene miedo de salir a hablar de su plan de seguridad? Presidente Daniel Noboa, si usted pensara como un verdadero líder, así como pensaba Lee Kuan Yew en Singapur, así como piensa Nayib Bukele de El Salvador, así como piensa Ecuador Unido contra la Corrupción, usted tenía que salir el mismo día y apoyar y respaldar a la fiscal general y a todo su equipo y mandar un mensaje a todos los ecuatorianos por qué es tan importante ese mega operativo que hizo la fiscal general. Pero usted, señor Daniel Noboa, por lo visto, usted es un flojo, un tembleque, un miedoso. Usted es un Guillermo Lasso, un Lenín Moreno en segunda versión. Por lo visto, ese operativo que hizo la fiscal general ya venía antes en camino. Cuando usted llegó al gobierno, ese operativo se estaba trabajando gracias a la fiscal general, que no tiene miedo a estos criminales, porque ella es una guerrera, ella es una valiente, ella es una persona que lucha, aun cuando sola, porque ella alza la voz. Ella es una mujer, una líder. Ella es una mujer que alza la voz para que los demás hagan su trabajo. Le hemos dado guerra a los grupos de crimen organizado, así como la corrupción que está enquistada en nuestra función judicial. Lo dijo en alusión al caso Metástasis, investigación de un delito de delincuencia organizada que inició la Fiscalía tras la muerte del narcotraficante Leandro Norero, por el que son procesados altos funcionarios judiciales, jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y abogados. Son tiempos muy duros. Quiero hacer una mención especial Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, por el trabajo que han hecho esta semana la Fiscal General del Estado. Señor Daniel Noboa, sus palabras ni quitan ni ponen de Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que dice usted? Le hemos dado guerra a los grupos delincuenciales. Pero ¿acaso usted no entiende que hoy van a la cárcel y mañana, la semana que viene, buscan los privilegios de la justicia y estos delincuentes y criminales salen libres? ¿Qué tan difícil es eso entender para usted? Y si usted de verdad quiere luchar en contra de la corrupción, usted tiene que salir a hablar a los cuatro vientos de su plan Félix, de su plan de seguridad. Nosotros hemos como que normalizado la tragedia, porque antes mataban a alguien y todos nos escandalizábamos. Hoy como que ya es parte de nuestro día a día, ¿no? Pero ya cuando pasan estas cosas, que entren a un domicilio y asesinen a bebés, niños, menores que no llegan ni a 10 años, a una familia entera acribillada, y ni siquiera es porque por último, si tu familia está metida en la mafia, en el AMPA, tú dices, bueno, son las consecuencias de meterte donde no es, pero se equivocaron los niños. O sea, los sicarios se equivocaron y acribillaron a bebés inocentes en el Guasmo. Y una vez que pasa esto, es una tragedia innombrable, y noto que la sociedad lee la noticia, qué pena, y ya se acabó. Pero es que esto es terrible que pase y que lo normalicemos. Tan terrible o más terrible es que el gobierno ponga un comunicado y no han pasado tantas horas desde lo que se perpetró. Y a mí me encantaría ver, como en El Salvador, acabo de poner un tuit, cuando pasaban estas cosas que no llegaban ni siquiera a ser tan graves como lo que pasó hoy, Bukele en El Salvador cercaba toda el área. Vamos a suponer que esto pasó en el Guasmo. Ya estaban metidos en el Guasmo, no parando carros en la principal, pues, ¿no? Militarizado todo el Guasmo hubiera estado. Y se les mete y hay que vayan y salgan y que los derechos humanos. Y ahí pagan justo por pecadores, es cierto. Pero seguramente los que viven ahí son vecinos o son panas. Tampoco son angelitos, ¿no? Pero hay que ir a buscarlos con un comunicado. No descansaremos, dijo el presidente, hasta buscar a los culpables. Lo mismo dijeron de Villavicencio. ¿Y las acciones cuándo? Yo mínimo esperaba, se metieron con niños. Yo esperaba ver militarizada esa zona. Pero que se les metan casa por casa, por lo menos graben que están levantando los techos del sector, para que la sociedad diga, algo están haciendo. No, pero los videos son de los niños, de los militares parando carros. O sea, ya se volvieron insensibles. Y mientras esto ocurra,
no va a pasar nada porque nuestros asambleístas están peleando para ver a quién le toca el juicio político. Y están que se pelean si se tumban a la fiscal general. ¿Acaso usted tiene miedo que estos grupos de criminales hagan daño a usted o a su familia? ¿Acaso usted tiene los pantalones abajo también igual a Guillermo Lasso? Señor Daniel Noboa, el mensaje de usted debe ser bien claro para estos criminales. Usted tiene que ser el líder que deba alzar la voz. Señor Daniel Noboa, usted tiene a la policía a su favor. Usted tiene al ejército a su favor. Solo lo que usted necesita es liderazgo. Necesita alzar la voz. Necesita ser un líder. Necesita ser el capitán del barco. Necesita ser el piloto del avión. Necesita ser el chofer del bus. ¿Cuál es el miedo que usted no quiere salir a hablar? Y si usted es miedoso para hablar, mande a sus ministros y diga que este es el plan del presidente de la República. Señor Daniel Noboa, si usted tuviera un plan como tiene Ecuador Unido contra la Corrupción, le dijera de esta manera a estos criminales y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hoy vamos a presentar el Plan Félix. El Plan Félix no se va a implementar en un día o 2 días, o en un mes o en un año. Pero este es el comienzo. Para comenzar, vamos a salir de esos acuerdos internacionales firmados con la Comisión de los Derechos Humanos. Si Estados Unidos no tiene firmado ese convenio con esos derechos humanos, ¿por qué Ecuador tiene que seguir con esos convenios? Segundo, vamos a reformar esa constitución para aplicar la cadena perpetua, la pena de muerte y la tortura, y para reducir la burocracia del Estado. Y vamos a reformar todos los códigos penales, los códigos de la democracia y todas las leyes de Ecuador. Yo sé que eso no se va a hacer en un día, en una semana o en un año, pero eso lo vamos a hacer. Y el día que termine de hacer mi trabajo, ustedes verán cómo el Ecuador va a cambiar. Pero para comenzar, vamos a trabajar con todos los alcaldes para asegurarnos que ellos tengan el presupuesto para seguridad. Vamos a trabajar con la policía para dar todas las herramientas a ellos. Como le vuelvo a mencionar, la policía debe tener todas las leyes jurídicas para que ellos puedan hacer su trabajo. Vamos a trabajar en las cárceles. Yo mismo voy a ir a vigilar las cárceles. ¿Por qué no podemos tener un control de las cárceles? Vamos a desplegar a toda la policía y al ejército en las calles de Ecuador para asegurarnos que haya seguridad en todo el país. Y por eso, este llamado es para todas las autoridades que reformen las leyes. Si no hay leyes para poder comprar todas las herramientas necesarias para la policía lo más rápido que sea, entonces vendrán las consecuencias para ustedes. Y sin importar la institución en que ustedes trabajen. Primero, se quedarán sin sueldo. Segundo, se quedarán sin seguridad. Y tercero, yo mismo me encargaré de mandar un mensaje a todos los ecuatorianos y nombrar a la persona, que esa persona es un estorbo, que esa persona no hace nada para mover las leyes, para dar seguridad al pueblo ecuatoriano. Este mensaje es para todos los criminales que cometen delitos en Ecuador. Yo mismo me voy a asegurar de hablar al público con el presidente de la Asamblea Nacional, con el presidente de la Judicatura, con el presidente de la Corte Constitucional, con el presidente del Consejo Nacional Electoral, y le voy a pedir de favor que reformen todas las leyes lo más pronto posible. Las personas que trabajan en esas instituciones y se opongan a reformar las leyes, yo mismo públicamente haré un llamado a la fiscal general que investigue a todos esos presidentes de esas instituciones. Todas las personas que se oponen a reformar las leyes para el bienestar del pueblo deben ser destituidos.
porque ellos están trabajando para el pueblo y no es justo que la mayoría de leyes que ellos crean es para el beneficio de estos criminales. El mensaje del presidente de la República debe ser bien claro para todos los delincuentes y criminales que cometen delitos en el Ecuador. Y si usted comete delitos en Ecuador, usted será sentenciado a las leyes ecuatorianas. Recuerde que en Ecuador está vigente la cadena perpetua y la pena de muerte y la tortura. Recuerde que en Ecuador usted va a salir de la cárcel cumpliendo la sentencia al 100%. Recuerde que usted va a trabajar en la prisión gratis para el Estado ecuatoriano. Recuerde que en Ecuador no hay ningún privilegio de la justicia. Todos los privilegios de la justicia fueron eliminados. Así es que si usted comete un delito, usted irá a la cárcel sin importar si usted es mayor de 65 años, si usted es menor de 18 años, si usted padece enfermedades, si usted está embarazada, usted irá a la cárcel. No habrá habeas corpus, no habrá prelibertad, no habrá ningún beneficio de la justicia, ninguno. Porque recuerde que Ecuador ya no forma parte de la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces ese fuera el mensaje de un verdadero líder. Y como le vuelvo a repetir, si estas autoridades que trabajan en estas instituciones del Ecuador no quieren reformar las leyes, yo mismo haría una consulta para preguntar al pueblo si ellos están de acuerdo que esas autoridades sigan en sus funciones o simplemente que sean destituidas. Porque recuerde, ¿quién es el que manda en el país? Es el pueblo. Y yo creo que la mayoría de los ecuatorianos creen que las personas que no trabajan para el bienestar del pueblo, para el bienestar de sus provincias, de sus cantones y de todo el país, deben ser destituidas. Señor Daniel Noboa, no se equivoque con la mayoría del pueblo ecuatoriano que votó por usted. La mayoría votamos por usted porque no teníamos otra opción. La mayoría de nosotros votamos por usted porque no creímos en el socialismo, comunismo, en estos narcorrevolucionarios como es Rafael Correa y su banda de criminales. La mayoría del pueblo ecuatoriano cree que debe vivir en un país de libertad, en un país libre, en un país democrático, porque la mayoría de los ecuatorianos han visto bien claro en el espejo cómo vive la gente de Corea del Norte, de Cuba, de Venezuela. Le pregunto a los ecuatorianos correístas, a los ecuatorianos que no tienen oportunidades en el Ecuador, ¿acaso ustedes van buscando oportunidades en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte? Y si usted es correísta y usted va buscando oportunidades en Europa, en Estados Unidos, y usted sigue de tarudo, de necio, de ignorante o de delincuente votando por estos revolucionarios socialistas comunistas como esta banda de Rafael Correa, eso quiere decir que usted simplemente es un delincuente o es un ignorante. Este mensaje es de parte de Ecuador Unido contra la Corrupción. No puede haber otra forma que usted no entienda. ¿O es acaso que usted necesita un psicólogo para entender la realidad? Ahora, no queremos decir a ustedes que Guillermo Lasso de derecha hizo un buen trabajo. Guillermo Lasso era uno de los peores presidentes de la historia, porque en el gobierno de Guillermo Lasso mataron a un líder, a Fernando Villavicencio. Porque Guillermo Lasso nombró una sarta de ministros ineptos, corruptos y correístas. Y por más que le advertimos, le dijimos a Guillermo Lasso que cambie su mentalidad, que haga las cosas diferentes, él estaba siempre ciego, sordo y mudo ante los delincuentes, ante los corruptos. Desde el primer día de su gobierno, Ecuador Unido contra la Corrupción ha mandado mensajes al presidente Guillermo Lasso. Pero, como le vuelvo a repetir, Guillermo Lasso, ciego, sordo y mudo ante los delincuentes. Pero eso no le quita que Guillermo Lasso sea un comunista. Claro, muchos ecuatorianos no entenderán la diferencia entre el comunismo y entre la democracia. Entonces por eso es que nosotros volvimos a votar
por Daniel Noboa. Daniel Noboa, usted no vuelve a equivocarse como hizo Guillermo Lasso. Recuerde que en el 2025 hay nuevas elecciones y el pueblo es el que manda.